Y comenzamos con el desarrollo de la información seleccionada para este programa y vamos a hablar de la fruticultura, de este momento complejo que atraviesa la principal actividad económica aquí en los valles irrigados de Río Negro. Una entrevista que le realizamos a los referentes de una empresa de riego que hace más de 50 años prestan servicios de instalación de equipos en esta zona y que nos da un panorama sobre cómo se está comportando la demanda de estos sistemas en este momento que atraviesa la actividad frutícola. Bueno, la veo muy complicada, muy complicada. Las razones por las cuales la veo así son dos fundamentales. En primer lugar, que el dólar realmente no ha acompañado a la inflación real como pasa en casi todos los países del mundo. Entonces, nosotros tenemos una inflación de un 25% por lo menos, y esto viene ocurriendo desde hace años. Entonces, como el dólar no ha acompañado a esa inflación, nosotros nos encontramos con que hemos perdido casi totalmente la rentabilidad. Entonces, estamos en una situación muy complicada, muy difícil. El hecho lo demuestra de que hay en el valle alrededor de 1.200 chacras abandonadas y otras 500 chacras semi-abandonadas. ¿Eso qué significa? Que la gente no puede hacer las labores culturales como corresponde, la gente no puede hacer los trabajos que la fruticultura demanda, como consecuencia de ello la calidad de la fruta no va a ser la que debería ser, porque cada día se exige mayor calidad, mejores frutas, y si no hay rentabilidad, la gente mezquina de hacer gastos, hace lo mínimo indispensable, y entonces en un lote que tendría que rendir, por ejemplo, 35.000 kilos, 40.000 kilos por hectárea de fruta de buena calidad, está rindiendo a lo mejor 20, 25, y el resto es descarte. Entonces eso significa que la rentabilidad ha provocado este daño a la fruticultura. La falta de liquidez en el sector implica un importante retraso en las tareas culturales como poda o raleo, pero además un atraso en la incorporación de tecnología en las tareas de producción. Es muy baja la demanda en sistemas de riego por goteo, aspersión contra heladas o cobertura contra granizo, herramientas que muchos de los países competidores los siguen instrumentando. Aquí hay dos problemas para resolver. Uno es el problema de la rentabilidad, que yo, por lo que veo, la única forma de lograr una rentabilidad adecuada son tal vez 2 o 3 factores. Uno de ellos es mover el dólar en función de la inflación real, y entonces podemos despacito volver a tener una rentabilidad que nos permite trabajar bien las chacras, hacer las cosas como corresponde. El otro problema es un problema estructural. Evidentemente vemos que muchas empresas grandes están haciendo cultivos desde otro punto de vista, es decir, con otro panorama. Están haciendo plantaciones muy intensivas, colocadas a 40, 50 centímetros, poniéndole riego, digamos, por goteo, haciendo defensas contra heladas también por riego, poniendo una membrana digamos, de protección para el granizo y que al mismo tiempo protege del asoleado de la fruta. Todo esto significa un costo muy elevado que el productor en las condiciones actuales no lo puede hacer, pero que es lo que deberíamos hacer para ir acompañando lo que está pasando en el mundo en fruticultura, porque evidentemente en muchos países se está haciendo eso con gran apoyo del Estado, cosa que aquí todavía no podemos contar con ese recurso, que sería muy importante.
El freno de las inversiones en infraestructura y tecnificación significa también menor competitividad en el escenario global, un aspecto que las empresas no pueden sortear por la falta de financiamiento a la incorporación de nuevas tecnologías. En la crisis, el productor solo piensa en cómo lograr la subsistencia. Nosotros veníamos haciendo una cantidad importante de equipos de riego de defensa contra helada estos años anteriores, pero a partir del año 2008 hasta la fecha se ha ido reduciendo. Al día de la fecha prácticamente no se ha podido hacer nada. ¿Por qué? Porque la gente no tiene recursos para poderlo hacer. Entonces, ustedes imagínense si además de no poder hacer las cosas bien por falta de rentabilidad, de no poder tener una protección como corresponde, cuando llega el momento de la floración o de fruto cuajado, una helada se lleva toda la fruta, imagínense lo que significa, ¿no es cierto? Que sí que entendemos que es prioridad importante la defensa del cultivo. Y esto últimamente se ha venido bastante abajo, es decir, se ha diezmado muchísimo por falta de rentabilidad justamente. Yo creo que ya no se puede seguir más así. Yo creo que ya así no se puede seguir más. Yo creo que si seguimos así, le digo lo que le dije al principio, vamos a asistir al funeral de la fruticultura. Si no hay soluciones de fondo, va a ocurrir eso. Otro de los inconvenientes que atraviesa la prestación de este servicio de instalación de equipos de riego es la falta de algunos insumos relacionados a las restricciones a las importaciones que ha impuesto el gobierno nacional y que también se repite en otras economías regionales. Directamente hay que hacer malabares para conseguir mercadería, accesorios como válvulas, las válvulas hidráulicas. Es ridículo que las estén frenando cuando acá no se fabrica absolutamente nada de eso. Es más, todo lo que era goteros, regadores, filtros, válvulas, lo que sea, emisores en general, no pagaban derecho de importación. Y ahora últimamente paga el 14% y del 10,5% que pagaba de IVA, ahora paga el 21%. Eso se ve reflejado en los costos. Evidentemente, vemos que el gobierno está ávido de recaudar, entonces está tomando todas estas medidas que son, me parece, un poquito violentas para la parte productiva, porque estamos trayendo cosas para la producción. No es que es una cosa que es para diversión, es para la producción. Y entonces todos nos vemos afectados en esto. Muchos me dicen, pero no hay capacidad de producirlo. Claro que hay capacidad. Nuestro país tiene ingenieros y tenemos empresas muy buenas, de muy buena calidad, tanto así que nuestros técnicos son llamados de todos los lugares del mundo para producir estas cosas, para producir otras, porque tenemos la capacidad de hacerla. El problema es la demanda. Usted calcule que si queremos hacer una matriz para fabricar un regador, deberíamos poder fabricar 100.000 regadores de una sola medida para poder vender. ¿Y a qué le vamos a vender 100.000 regadores en este país? Por ejemplo, las válvulas se venden al mundo, por eso Israel vende válvulas al mundo. Los regadores se fabrican en India, en España, en Israel y se venden al mundo. Nosotros en una oportunidad visitamos la empresa Dalai, que es la que fabrica los acoples rápidos para tubos. Es una empresa italiana que le vende al mundo, trabaja los 365 días del año, las 24 horas. Trabajan todas mujeres y lo único que hacen son esos acoples, digamos, rápidos. Imagínense que lo venden por kilo, ni siquiera por unidad. O sea, es una economía de escala que de esa manera se puede subsistir. Acá, ¿a qué le vamos a vender eso? No tenemos un comercio tan intensivo ni la cantidad de gente. Hoy, qué sé yo, países como Brasil, Perú, están teniendo una demanda de riego tremendo, pero han hecho una economía y el gobierno ha impulsado esas actividades. Perú está haciendo inversiones de riego gigantes, ni hablar Brasil. Chile también, pero no tiene la superficie que tienen esos otros dos países, ¿no? Y nosotros teniendo la superficie apta para cultivo, teniendo el agua, que no todo el mundo lo tiene, lo único que falta es aportar la tecnología con créditos, como decía mi padre, o de alguna manera, y le estamos dejando pasar oportunidades únicas para poder estar o ser punta de lanza en la producción de alimentos al mundo. Lo que es la mano de obra fue una de las cosas que más aumentó. La mano de obra fue algo que aumentó muchísimo, tanto la mano de obra como el costo
movimiento, digamos, debido al gasoil, a otras cuestiones referidas a eso, debe haber aumentado entre un 30 y un 45% el valor de instalación de un equipo de riego. Es muy alto el valor de instalación de un equipo de riego. Es muy alto en función de lo que se cobraba anteriormente, ¿no? Esa fue una de las cosas que más varió. Los productos no variaron tanto, si bien tuvieron variación, y lo comenté hace un rato, aquellas cosas que eran de importación, que lo aumentaron el arancel, etcétera, pero no podemos hablar más allá de un 10 o un 15%, pero la mano de obra fue lo que mayor incidencia tuvo. Nosotros tenemos mucha oferta de gente para trabajar, pero al no haber trabajo o instalaciones tenemos que elegir a quién mandamos a cada lugar, y hay gente que obviamente se queda sin trabajo, porque no es que todo el mundo está trabajando. Acá hay mucho mercado para realizar equipos de todo tipo, ya sea de goteo, de dispersión, de microexpresión, pivot, pero está todo como frenado y somos las pocas empresas de riego que estamos peleando por un otro presupuesto para también nosotros poder avanzar y subsistir en esta economía que nos está golpeando a todos sin ningún lugar a dudas. La pregunta de todos es ¿cuáles son las medidas prioritarias para superar la crisis frutícola, considerando la cantidad de actores y factores que influyen en la actividad, tanto de orden nacional como internacional? Lo cierto es que con urgencia se insiste en un salvataje de la actividad para evitar una profundización de la crisis. Tiene que haber un diálogo entre todos, como fundamental, y lo otro que creo que deberían hacer es pensar o proyectar a futuro qué se quiere hacer. Si realmente se va a apoyar a la producción, y bueno, buscar los caminos para que eso sea así. Porque acá parece que los productores son los enemigos del gobierno en todo sentido, no solamente en la parte de frutas, sino en los cereales, en los cítricos, en los viñateros, en los cárnicos. Parecería que fueran los enemigos, y no es así. El país es agrícola ganadero, tiene su industria, la vamos a defender a muerte, es cierto, pero principalmente producimos alimentos. Entonces tenemos que producir la mejor y mayor cantidad de alimentos posible. Si el gobierno apunta a eso, va a apoyar esa economía. En este momento no parece que lo estuviera apoyando. Hemos escuchado que dicen que el agro es el que tiene que mantener a todas aquellas personas que están en un nivel de pobreza bajo porque el agro gana mucho dinero. ¿Cuál es el problema que el agro gane dinero? Si trabaja y lo produce. No entiendo cuál es esa economía. Si el país es agrícola ganadero, al contrario, si el agro gana dinero, es el motor que hace funcionar la economía del país. Y si no, pregúntenle al Estado Nacional de dónde saca la cantidad de dinero aportado por los niveles de exportación de soja, que creo que es así. Entonces, si el agro es el motor, pues apoyemos el agro, ¿cuál es el problema? Y también va a apoyar a la fracción pobre de la nación, o aquellas provincias más pobres. Pero la verdad es que no entendemos bien la política que está haciendo, no tenemos una política clara a largo plazo. Entonces, si no hay diálogo y no hay apoyo, yo no sé. Hasta aquí esta opinión de una de las empresas vinculadas a la fruticultura que también está sintiendo los altibajos de la principal actividad económica de nuestra zona. Hacemos una pausa y ya continuamos con más información productiva.